Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico que ya lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones. Pero antes de hablar de él, quiero llevarlos con un poco de historia hasta donde debemos llegar según lo que Dios me ha mostrado. Entonces vamos a hablar en Primera de Daniel, Daniel en Babilonia. Y aquí, con una hermosa Biblia que me prestó mi amigo Samuel, vamos a leerlo. Y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ok, gracias, Samuelillo. Bueno, ¿cuál es la cosa? Vamos en este pequeño párrafo, digámoslo así, vamos a ver algunas cosas. Entonces, empezando, ¿quién era Joacim? Aquí dice que Joacim era el rey de Judá. Recordemos que Joacim fue impuesto por un faraón allí. Él no venía de tradición o no vino por el linaje, digamos, de los reyes. El faraón lo colocó porque el que tenía que tener la sucesión del reinado era el hermano de él, pero fue sacado de allí y el faraón, para ser más Necao, lo colocó allí. Entonces, eso pasó. Y Joacim se llamaba Eliakim. Ok. Josías lo describe como un gobernante presuntuoso que abusó de su propio pueblo. Eso lo podemos ver, que no está aquí en las diapositivas, en los versículos 3 y 14. Y también dice que persiguió y asesinó a los siervos de Dios, en Jeremías 26, del 20 al 23. Y luego de esto también pasó en Israel. Eso estamos hablando de qué reino, perdón? Judá. Ok. Y ahora el reino de Israel. Uy, ya nos confundimos algunos. Ya, tranquilos. El reino de Israel pasó lo mismo. Llegó un gobernante llamado Nabucodonosor de Babilonia, quitó a Joaquín y dejó a Sedequías, que también era pariente de Joaquín. Ok. Recordemos, ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, que después de Salomón el reino se dividió, ¿cierto? En dos reinos, el del norte y el del sur. El del norte se llamaba Israel, con su capital que era Samaria, muy bien. Y el otro que era Judá, con su capital Jerusalén. Ok. Un poquito de historia para ponerlos en contexto. Asiria o los asirios conquistaron primero a Israel, el reino del norte. Muy bien. Y deportaron a su población. Desde ese momento, el reino desapareció y se convirtió en una provincia asiria. Eso fue, más o menos, eso fue como la semana pasada, en el 587 antes de Cristo. Ok. Luego los asirios era un pueblo semítico, ¿cierto? ¡Guau! Ya esas palabras raras, ¿qué significa? Tranquilos. Pueblo semítico significa que tienen la misma lengua, la misma raíz en cuanto a su lenguaje con los israelitas, los babilónicos, hebreos, árabes y arameos, de ese sector del mundo, tranquilos. Pero algo que es bien interesante es que cuando se dice que era pueblo semítico, es porque son descendientes de Sem. ¿Uno de los hijos de quién? De Noé. Ok, ya aparecieron las llaves. Y él fue uno de los hijos bendecidos por Noé. Ok, ahí vamos. Esto, entre los asirios y
e Israel existieron 10 años siempre de polémicas, de peleas y todas estas cosas. Ahora vamos a ver quién era Judá o qué era Judá. Judá era perdón que creo que me salté algo que creo que me parece que es importante. Bueno, no importa. Perdón, 10 años hubo guerras entre Babilonia y Judá. Ahí va, entre Babilonia y Judá existieron 10 años de guerra. De Judá, de Jerusalén a Babilonia, habían 871 kilómetros. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Ya les cuento. A pie se demora una semana. Una persona a 5 kilómetros por hora, una persona normal. Me refiero normal, una persona joven, no me malinterpreten. ¿Sí? No sea una persona con enfermedades, con alguna discapacidad o que tenga que llevar carga, peso y todas estas cosas. ¿Ok? Ok. Estamos hablando más o menos de la distancia que hay entre Bogotá y Quibdó o Pasto o Valledupar. Más o menos. Ok. El exilio de Judá fue 10 años después del de Israel, ¿ok? Primero fue el de Israel, luego fue el de Judá, 10 años de diferencia, ¿ok? Como todos sabemos, el exilio de Jerusalén duró 70 años, ¿cierto? En el libro de Esther se puede ver por primera vez que se utiliza el término judío, precisamente a las personas que venían de Judá. ¿Ok? Muy bien. Duró 70 años, como dije, el exilio, y esto lo dijo el rey Ciro de Persia. Uy, ya nos complicamos. No, tranquilos. Resulta que cuando Babilonia cogió a Jerusalén, ¿cierto? La conquistó. Después de un tiempo vino el rey Ciro y conquistó a Babilonia. El rey Ciro duró un tiempo y el rey Darío, y después del rey Darío vino el rey Ciro. ¿Van conmigo? Ok. Y el rey Ciro fue el que dijo, lo podemos ver en Esdras 1:4, que tampoco está en las diapositivas, que con la declaración que los judíos exiliados se les permitiría regresar a Jerusalén y construir el segundo templo y volverse una provincia autónoma. Es decir, se cumplió lo que dijo Jeremías muchos años atrás. Ahora bien, quiero que entendamos una cosa. Cuando yo di los 871 kilómetros, es para que tengamos en cuenta lo que tuvieron que pasar los que vivían en Jerusalén cuando los llevaron obligados a Babilonia. Era en verano, y en verano estamos hablando que hay una temperatura de 29 grados. Estamos hablando que es un desierto, o la gran mayoría son desiertos y montañas. También tenemos que hablar que a los que deportaron fueron a los nobles de Jerusalén, ¿sí? A los nobles. La gente pobre se quedó en Jerusalén. Deportaron, como repito, a los nobles, a los que tenían una mano de obra calificada, es decir, panaderos, agricultores, los que hacían cerámicas y todas estas cosas, precisamente porque los necesitaban allá en Babilonia. ¿Ok? Bueno. Entonces, veamos que cuando llevaron a la gente noble, los nobles no estaban acostumbrados a caminar bajo esas temperaturas, esos trayectos tan largos.
Acordémonos que los nobles en muchas ocasiones eran transportados en literas. Litera o le dicen silla de mano. Una silla que tenía como un cajón, ¿cierto? Donde la persona entraba, se sentaba y 4 personas, 2 adelante y 2 atrás, la llevaban. Eso era. Y eso es lo que hacían los nobles. Entonces, poner a un noble a caminar 871 kilómetros bajo 29 grados centígrados, pues una locura, o sea, fue bastante duro. Listo. Ahora vamos a ver quién era Nabucodonosor. Aparte de tener un nombre bastante llamativo, él era caldeo, ¿ok? Y él era pagano. Resulta que nosotros conocemos a un Nabucodonosor, el Nabucodonosor de la Biblia, pero fueron 4 con ese nombre. El primero fue aquel que empezó a hacer a Babilonia, después de Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod? Ok, que hizo la torre y la ciudad. Ok. Entonces, Nabucodonosor primero tenía siempre pugnas con los asirios y con los egipcios. Siempre había peleas, entonces a veces ganaba, a veces perdía, lo atacaban otra vez, volvía a ganar y así se la pasó todo su momento. Luego vamos al segundo Nabucodonosor, que es el de la Biblia. Ese sí es el de la Biblia. Este segundo Nabucodonosor fue el que conquistó Jerusalén. Este Nabucodonosor fue el que hizo prosperar a Babilonia. La Babilonia que todos hemos visto de una u otra manera en imágenes. Este Nabucodonosor es el que hizo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, en ese momento, ok. Resulta que Nabucodonosor era, como dije, era pagano, pero también era politeísta, es decir, tenía muchos dioses. Entre los 2 Nabucodonosor que estamos hablando en ese momento, no tenían ninguna relación. Es decir, pasaron 600 años entre el primero y el segundo. Ok. Se dice que él tenía una enfermedad que se llama broncocemia. ¡Wow! Broncocemia es un hábito en el poder, destacándose en los políticos, en donde la arrogancia y la egolatría, además de la soberbia, se muestran de una manera latente. Entonces ya podemos más o menos imaginar cómo era este rey. ¿Cómo era Babilonia? Babilonia fue en su momento la ciudad más importante y la ciudad más lujosa de su época. No había nada mejor que Babilonia. Babilonia fue hecha entre la mitad, a las 2 orillas del río Éufrates, a lado y lado. Tenía doble muralla, tenías templos y terrazas, como unos 500 templos, bueno, una cantidad de terrazas. Como dije, allí se hicieron los jardines colgantes, que los hizo el rey Nabucco, esa confianza, el rey Nabucodonosor, para una de sus concubinas que tenía la nostalgia por su tierra. Esta Babilonia fue designada o era del dios Marduk. Recordemos que en Babilonia el rey no era como en Egipto considerado un dios, no. El rey era un administrador que puso el dios
para que tuviese relación entre Dios y los hombres. Eso era el rey en Babilonia, a diferencia del faraón en Egipto. Bien. Podemos poner las diapositivas de lo que era, porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y creo que aquí tenemos 2 imágenes de lo que les estaba diciendo ahora. Esto es más o menos lo que se supone, una imagen de lo que era Babilonia. El río Éufrates en la mitad, vemos las murallas, la gran parte, eso sería el templo principal, y esa sería la ciudad de Babilonia. La ciudad. Ok. Daniel la llamó la Gran Babilonia, Jeremías alabada por toda la tierra, Isaías dijo la señora de los reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos. La otra diapositiva nos mostraría los jardines colgantes, podemos ver más o menos la majestuosidad, como se supone era ese reino. Y esa es una parte de ello. Ok. La ciudad de Babilonia tenía 1000 hectáreas, lo que vimos al principio. Estamos hablando más o menos de unos 1500 estadios de fútbol dentro. Más o menos unas 200,000 personas. Babilonia, la Gran Babilonia, el reino de Babilonia, más o menos eran 4 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando más o menos lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, más o menos. Eso era Babilonia. Y hay una cosa interesante que yo sé que más de uno, aunque no sepamos nada de los caldeos, ni mucho menos lo hemos escuchado, que es el ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? En algunas ocasiones, cuando estábamos en otra época de nuestras vidas, a veces se aplicaba. Ese es un código Hammurabi que viene de allá, de Babilonia. Muy bien. Donde también se le decía la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y por último, ¿qué era sitiar? Creo que todos sabemos. Sitiar era rodear una ciudad y hacer que esta ciudad, por cansancio, por desgaste, por haber consumido todos sus recursos, porque no se permitía entrar nada ni salir nada, entonces se iba agotando y obviamente ya se podía conquistar con mayor facilidad. Hemos visto en este ratico, hemos visto 5 renglones. 5 renglones nomás y hemos aprendido varias cositas de historia. Pero ahora lo que no vinimos, porque esta no es una clase de historia, sino esta es espiritual. Pero era para ponerlos en contexto. En la diapositiva número 5, ahí podemos ver lo siguiente. ¿Cómo es posible que después que se conquistó a Israel del norte, nadie le avisó a Judá que le iba a pasar eso? Hombre, era posible que alguien le avisara, que alguien le advirtiera. Y sí lo hicieron con décadas de anticipación. Jeremías y Ezequiel. Jeremías decía, diapositiva 5, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no lo han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortan. Ahora voy a decir algo. Ellos nos exhortan. Dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. Pasando al 7,
pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Ok, Isaías, 100 años antes, 100 años antes que Daniel fuera a Babilonia, profetizó que Babilonia iba a conquistar a Judá, 100 años antes. Pero ¿cómo era posible si en ese momento Babilonia era una provincia de Asiria? No tenía el poder Babilonia para conquistar a Jerusalén. No tenía cómo. Pero Dios sí lo sabía y mandó a su profeta a decirlo. Ok. Esta parte la conocemos bastante bien, Daniel 1:6. Entre los jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misaías y Azarías, que eran de Judá, y los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre por Baltasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Según la tradición judía, estas personas que trabajaban en el templo de Nabucodonosor las volvían eunucos. No dice la Biblia nada al respecto, pero según la historia dice estas cosas. Aquí no, así que no solamente a ellos les cambiaron el nombre, les cambiaron la comida, les cambiaron las tradiciones, intentaron cambiarles su pensamiento, sino que también los mutilaron. Daniel, porque vamos a hablar de él, pero no de la cueva de leones, porque casi siempre se va allá, esta va a ser un poco diferente, significa Dios es mi juez. Eso es lo que significa Daniel. Es decir, los babilonios le colocaron al colocarle el nombre de Beltsasar, colocaron que Bel proteja al rey, es decir, el Dios de los babilonios. Ok. Todos sabemos la historia donde el rey Nabucodonosor tuvo varios sueños. Esto se parece a algo similar a lo que pasó con José en Egipto. El faraón también tenía sueños. Pues en estas historias pasa exactamente lo mismo. Uno de los sueños del rey, de Nabucodonosor, fue sobre una estatua de diferentes materiales, ¿cierto? ¿La recuerdan? Pues si no, la voy así a hablar rápidamente. Él soñó que había una estatua donde su rostro era en oro macizo, su pecho era en plata, luego seguimos bajando bronce, y terminábamos en arena con hierro, que eran los pies. Resulta que él mandó llamar, en la diapositiva número 8, mandó llamar a los, oigan esto, magos, brujos, hechiceros y astrólogos para que no adivinaran, sí, interpretaran el sueño, pero también supieran qué fue lo que soñó. Esta fue la estrategia del rey. O sea, porque la cuestión no era que él dijera, soñé esto y ahora díganme ustedes qué fue lo que interpreten. No, él dijo, díganme qué soñé y fuera de eso me lo interpretan. Entonces, estas personas, los brujos, los hechiceros, los astrólogos y los magos, le dijeron, no, pero eso es lo que usted está pidiendo, es imposible de hacer. Eso tan solo los dioses lo pueden realizar. Entonces él dijo, pues perfecto, no hay ningún problema. Entonces los mando a volver a ustedes pedacitos y sus hogares también. Podemos ver la calidad de persona que era Nabucodonosor.
Entendamos, por favor, que era un dictador, un tirano y tenía demasiada soberbia. Obviamente, era un conquistador. No se podía poner con aguas tibias. Luego llamó a Daniel, se enteró porque Nabucodonosor dio la orden que fueran y mataran a todas las personas que tenían que ver con para adivinar su sueño. Y Daniel se enteró. Y Daniel le dijo, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Dijo, no, hay que matarlo porque es que el rey dice, porque ninguno fue capaz de adivinar e interpretar el sueño. Dijo, ok, pero déjeme ir con el rey. Fue con el rey y le dijo, déme un tiempo porque mi Dios, el Dios de Daniel, me puede mostrar lo que usted soñó y además darle la interpretación, y así sucedió. El orgullo recalcitrante de los reyes, y más aún su ferocidad, además de la falta de misericordia con los súbditos, también sabemos que estas personas actuaban casi como desquiciados mentales, me refiero a los reyes. Porque ellos, como dije, no se consideran personas comunes y corrientes o mortales, y estaban cegados por el esplendor de su grandeza. ¿Ok? Ahora imaginémonos esta escena, que es la nuez de esta prédica. Esto lo vieron todas las personas que tenían que saber el sueño del rey, es decir, los sabios, los brujos, los magos y inclusive los guardias que estaban ahí, en el momento que Daniel le contó el sueño de la estatua y todas estas cosas. Les recuerdo que la estatua obviamente estaba así, representaba cada uno de los reinos que han venido, ¿cierto? Pasando por los romanos, los griegos, en fin, los asirios, los persas, y una gran roca tumba la gran estatua, la gran roca es Cristo, por decirlo de alguna manera, y que va a afirmar su reinado sobre la tierra que nunca va a desaparecer. Ok. Cuando Daniel le interpretó al rey, que ya sabemos qué tipo de rey era, el sueño, yo también hubiese quedado impresionado. Si el rey no hubiera pensado que Daniel era algo más que un hombre, como un orgulloso monarca, nunca se había comportado de la manera que lo hizo, como lo hizo el rey. Él olvidó quién era Daniel, que Daniel era un hombre, un sirviente y un cautivo. Y él era un poderoso rey. Recordemos que Nabucodonosor se postró ante Daniel cuando Daniel le dijo cuál era su sueño. Repito, se postró ante Daniel y le rindió culto y mandó al pueblo que ofrecieran sacrificios y quemaran incienso dulce frente a Daniel. Eso lo dice la Biblia 46. Ok. Ustedes se imaginan el asombro de Daniel y de todos los que estaban alrededor al ver un rey de esas calidades postrarse ante los pies. Daniel no podía decirle, no, ¿cómo se le ocurre? Porque obviamente era un rey. Y Daniel estaba colocando en peligro su vida si él llegaba a decir eso. Ese era un acto de adoración más que todo religioso, más que un acto de respeto humano. Se postró ante el Dios judío por medio de su profeta Daniel. Adoró al Señor en la presencia de Daniel.
ya que él no había visto ningún milagro de este Dios. Tal vez con todo lo que conocía el rey Nabucodonosor, había escuchado hablar de este Dios, pero nunca había tenido una cercanía con él. Este fue un acto de alabanza, de reconocimiento a Dios por medio de su profeta. Tan era así esto que el rey no reaccionó en contra de Daniel cuando le dio la mala noticia al decirle que su reino iba a terminar, que se iba a caducar, porque él pensaba, como todas las personas de esa época, que ese iba a ser un reino perpetuo. El rey se dio cuenta que era una ordenanza divina que venía de los cielos, y por eso tuvo consuelo y una resignación por ese hecho. Porque vio la magnificencia del Dios verdadero. Fue tanto el respeto religioso que sintió por Daniel, donde en la parte él dice, que mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce a Daniel. ¿Y a quiénes mandó? Pues obviamente a sus brujos, sacerdotes y magos, que no estaban contentos para nada con esa situación. Daniel iba a ser adorado como un ser divino. El rey vio que Daniel tenía en ese momento algo de divinidad, pero más que todo era por la cercanía que Daniel tenía con Dios. Porque Daniel tenía impregnado la santidad de Dios. Recordemos que Daniel 3 veces al día oraba al Señor, no importando las circunstancias. Miremos que cuando el rey se lanza, no lo dice la Biblia, pero cuando el rey se lanza a los pies de Daniel a orarlo, Daniel no lo puede decir, no, levántese, ¿cómo se le ocurre? Porque el Daniel de la Biblia no hubiese permitido tal cosa. Porque Daniel tiene una relación muy fuerte con Dios. Se podría creer que en ese momento Daniel, mientras estaba siendo, entre comillas, adorado por el rey Nabucodonosor, le dijo, como lo había hecho antes, que aparece en la Biblia, esto me lo mostró el Señor, no es algo que yo hice por mí, eso me lo mostró mi Dios, el Dios de Daniel. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que el rey Nabucodonosor, en la segunda parte, dice, en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar este gran secreto. Gracias a lo que Daniel le dijo al rey, él entendió que era el Dios de Daniel el que había hecho lo del sueño, que el que se lo había dado a interpretar. Miremos que aquí también está metido el maligno de una u otra manera. Porque Daniel está en la encrucijada. En la primera, si él no podía interpretar el sueño, iba a morir. Obviamente, eso causa angustia, depresión y todo lo que quieran. Pero Daniel sabía quién era su Dios. Y en la segunda, también Daniel pudo haber caído por el maligno en orgullo y vanidad, porque un rey como Nabucodonosor se postró ante él, cosa que Daniel
no vio o no tomó de esa manera. Así que Daniel no cayó en la tentación del sentimentalismo de lo que estaba haciendo el rey Nabucodonosor. Porque Daniel tenía una fe cotidiana, porque él era un siervo de Dios. Entonces, conclusión. El Señor llega a personas de todos los niveles, en cualquier época del mundo, en esa época como en esta época. Por medio de sus siervos, que lo conocen y están con él continuamente. Y obviamente dan sus testimonios y sus frutos. Hay que tener en cuenta que Daniel, por lo que hizo Daniel, abrió una puerta a la fe de Nabucodonosor para conocer al Dios verdadero. Nosotros, no importando nuestra condición social o económica, podemos llevar a esos lugares exclusivos como Daniel al único Dios, el que cambia corazones y puede engrandecer y enderezar el camino torcido de toda una nación. Tú no debes desobedecer el llamado del Señor, como nunca lo hizo Daniel. No lo deseches, como en su momento lo hizo Jonás. No importa si no hay elocuencia, doctorados, maestrías, sabemos bien que Dios nos equipa. Y Él nos ha ordenado en varias ocasiones, no solamente en esta ocasión que yo les hablo. Le ha ordenado a sus profetas, que somos todos los que estamos acá. ¿Por qué profetas? Los profetas, ¿quiénes son? Son aquellos que hablan de Dios al pueblo, ¿cierto? Y saben qué es lo que va a pasar. Ustedes saben nosotros sabemos lo que va a pasar, porque también tenemos la palabra de Dios. Es decir, también somos profetas. No esperemos a que sea demasiado tarde en nuestras vidas para hacer lo que el Señor nos ordena hacer. No esperemos mañana o pasado mañana porque estoy ocupado, porque estoy cansado, por todas las cosas que pasan en esta época, como también pasaban allá y a lo largo de todo el tiempo de la humanidad. Tal vez no tengamos el tiempo, nos puede dar un paro cardiorrespiratorio en un segundo, paro cardíaco, una embolia, una enfermedad grave, y siempre vamos a posponer y después, y después, y después. Es posible que si no lo hagamos, cuando veamos cara a cara a Dios, Él nos los vaya a demandar. ¿Por qué no lo hiciste cuando tenías que hacerlo? Cuando tenías la salud, cuando tenías la oportunidad, cuando tenías las personas. No seas como eres, sino como deberías ser de acuerdo al Señor. Padre eterno, sé que esta palabra pudo haber sido dura, pudo haber sido densa, a veces un poco confusa, pero de todos modos
Lo que tú querías que escucháramos se dijo. Es decir, que tenemos que cumplir el mandato que tú nos has dado. Llevar tu palabra a los rincones del mundo. Que de la misma manera que nosotros llegamos aquí porque una persona nos dio su tiempo, nos dio lo que él sabía, nosotros tenemos que hacerlo igual. Dios mío, pongo en tus manos esto que acabo de decir, que sea bien tomado, que llegue a los corazones y que no sea otra prédica más, que los que nos están escuchando pongan realmente las manos en la obra del Señor. El tiempo se acerca y tal vez muchos no hagamos lo que tú nos mandaste a hacer.